Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hablando en Verde, en este maravilloso entorno que nos ofrece el Hash Marihuana and Hemp Museum de la mano de SensiFit, como no. ¿Qué tiene el cannabis que la hace tan especial, que tenga tantas propiedades terapéuticas, que pueden funcionar en tantos ámbitos? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, sí que es verdad que muchas veces se ha planteado si el cannabis puede compararse con otra planta cualquiera, y desde un punto de vista botánico y farmacológico sí que tiene unas particularidades que la diferencian de otras plantas, que podríamos resumir en su variedad, en su perfil fitoquímico, ¿no? En su riqueza de compuestos que contiene. Es extremadamente raro encontrar en una planta tantos compuestos y de tantas clases distintas, ¿no? Esto no tiene por qué traducirse en una mayor efectividad, en una mayor eficacia, pero sí que es, bueno, abre un campo de posibilidades a su uso, ¿no? Y no es tan específico su uso, por ejemplo, con plantas como la hierba de San Juan o la pasiflora, que sí que tienen unos usos más concretos. En el cannabis, debido a esta riqueza de compuestos, puede utilizarse en muchas patologías distintas, ¿no? Si tuviéramos que definir algo que la caracteriza, sería eso, el perfil fitoquímico. No, sí, porque es verdad que dentro también de los diferentes tipos de cannabinoides que hay, cada uno puede tener un poco su función, ¿no? Es decir, el THC puede cumplir ciertas funciones que el CBD no, o el CBG puede cumplir ciertas funciones que los otros dos no, incluso a veces combinándose pueden hacer otras cosas, la verdad que muy curioso. Estábamos comentando el tema de la epilepsia en la India, e incluso antes fuera de cámaras hablábamos también de la esclerosis, ¿verdad? Y aparte de estas patologías que comentamos, ¿cuáles dirías tú que son las patologías que mejor se pueden tratar con cannabinoides y que haya un respaldo científico? Sí, como decías, hay la espasticidad asociada a esclerosis múltiple. La espasticidad es la dificultad de mover los músculos. Hay también el tema de epilepsias, hay distintos temas de dolor, tanto dolor crónico como dolor neuropático, también funciona bastante bien. Luego podríamos hablar de paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, sobre todo la náusea y el vómito. También la estimulación del apetito en enfermedades como el SIDA y la anorexia. Básicamente serían esas, aunque también las fuentes de evidencia también varían en cada una de ellas. Como te comentaba antes, también son enfermedades crónicas, la mayoría de ellas, y es difícil encontrar otros tratamientos que sean eficaces. Por tanto, el uso del cannabis está siendo una pata muy importante en el arsenal terapéutico para intervenir sobre estas condiciones. Claro. Y ahora veníamos hablando también un poco del THC, CBD, CBG, pero estos son solo 3 de la cantidad de cannabinoides que contiene la planta. Y yo creo que un tema muy interesante que nos gustaría saber es si absolutamente todos los cannabinoides que tiene la planta son terapéuticos y por qué últimamente, sobre todo, el CBD se ha puesto tan de moda y es del que más se habla. Sí. Bueno, hay algunos cannabinoides que conocemos y otros no. Y hay algunos que se están investigando para patologías similares a las de otros cannabinoides. Por ejemplo, el THC se ha visto que puede funcionar como anticancerígeno, pero parece que el CBG también. Ahora se está investigando mucho otros compuestos, el CBN también. Yo creo que no conocemos mucho todavía el potencial de los otros cannabinoides que no están explorados de la planta. Y también, curiosamente, estamos descubriendo cannabinoides en otras plantas que no son el cannabis, que es un ámbito de investigación bastante interesante. No hay tanto. Por tanto, el investigar en general esta clase de compuestos, los cannabinoides, también puede abrir las puertas a que otras plantas también puedan aportar beneficios a nivel terapéutico, ¿no? Sobre el tema del CBD que me comentabas, sí que está habiendo un boom bastante importante en los últimos años. Yo creo que es debido a que si algunas personas estaban interesadas en el cannabis o en los usos terapéuticos del cannabis, pero se echaban atrás por el tema de los efectos psicoactivos, cuando les dicen que hay un cannabinoide que no produce ningún efecto psicológico, pues quizás son más proclives a buscar el CBD y a ver si les puede ayudar o no, ¿no? También hay el tema moral, como decíamos antes, ¿no? De que no hay efectos psicoactivos, entonces más personas supuestamente estarán abiertas a experimentar con cannabis, con un compuesto que no tiene efectos psicoactivos. Y esto lo está aprovechando también un mercado creciente, que como sabéis en estancos y en muchos sitios se pueden comprar
flores de CBD, productos de CBD, etc. Y esto también se ha traducido en un impacto a nivel económico bastante importante. Y yo creo que la nueva regulación o futuras regulaciones que puedan venir también deberían intervenir sobre ello, porque los precios, personalmente, creo que son un poco elevados, ¿no? Y sobre todo sobre las maneras de consumo, ¿no? Muchos pacientes que están utilizando cannabis lo utilizan de forma fumada y esto les puede perjudicar también a la larga con problemas pulmonares, ¿no? Y entonces muchas personas que están acudiendo a las flores de CBD pues también la están consumiendo fumada, ¿no? Y esto puede acarrear efectos sobre la salud a largo plazo, ¿no? Fumar es malo, da igual Sí, lo que fumes. sí. Entonces también convendría como mínimo poner alguna recomendación, informar más a la población sobre esto, etcétera. Claro, sí, porque al final, aunque el hecho de consumirlo fumado también te puede aportar beneficios, creo que tal vez es la peor forma de consumirlo a nivel de salud, ¿no? Seguramente sí. Claro, de las peores que hay. Y esto que comentabas de que la falta de psicoactividad del CBD motiva a que la gente se anime más, si me permites una anécdota muy breve, precisamente el otro día acudí a una tienda específica de CBD a comprar unas flores y que le quise preguntar a la chica que había ahí, digo, oye, ¿qué tal os han aceptado en el barrio? ¿La gente os mira bien, os mira mal? ¿Qué tal? Y dice, pues te sorprenderías, un montón de gente viene, nos pregunta, incluso muchos abuelos que lo utilizan para infusiones, para dormir bien. Y la verdad que me dijo eso y me alegró. Sí, sí, poco a poco vamos perdiendo ese estigma del que venimos hablando. Desde luego. Claro. Y bueno, también hay gente que cree, supongo que por la tradición farmacológica, que siempre es mejor aislar cierto cannabinoide para utilizar las propiedades concretas de este cannabinoide. Pero claro, hay algo que es el efecto séquito, que nos gustaría que nos aclarases un poquito, que es el hecho, si me equivoco me corriges, de que la combinación de varios cannabinoides aportan como una ayuda extra, ¿verdad? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Sí, nosotros desde luego abogamos más por esta otra alternativa de aprovechar el efecto séquito, pero también nos gusta incidir en que el efecto séquito, este concepto, nació específicamente en el campo del cannabis, ¿no? Y esto puede dificultar la comunicación con otros ámbitos en los que se investiga con otros productos naturales, ¿no? Porque, por ejemplo, un investigador sobre cúrcuma o sobre cualquier otro producto natural, si le mencionas el efecto séquito no te va a entender. Claro. Pese a que en la cúrcuma también exista, ¿no? Entonces, en el ámbito de productos naturales, en general, se habla más bien de interacción, ¿no? De efectos de interacción. Entonces, hay distintos tipos de interacción, básicamente tres. Tenemos la antagonista, que es cuando algunos compuestos de la planta se bloquean entre ellos. En ese caso, sí que es buena idea aislar el compuesto que te interesa. Hay interacción aditiva, cuando tienes compuestos que hacen un efecto analgésico y otros compuestos antiinflamatorio, pues hay una suma de estos efectos, ¿no? Y por último hay el efecto de interacción que se llama de sinergia, ¿no? Que es lo que más se parecería a lo que conocemos con efecto séquito, que es cuando el resultado final de todos los compuestos es mayor que la suma de todos los compuestos por separado, ¿no? Se produce un efecto de sinergia. Pero desde luego, lo has dicho muy bien, la tradición farmacológica viene del paradigma que se llama de paradigma de Ehrlich, que es un paradigma clásico en farmacología, que prioriza y valora mucho la selectividad, ¿no? De utilizar fármacos que sean muy selectivos a la diana que te interesa, al receptor que te interese, y dejen todo lo demás sin tocar, ¿no? Lo que pasa es que cada vez se está viendo más que esto es una utopía, que todo lo que vaya a alterar alguna función del organismo, como por suerte o por desgracia nuestro cuerpo es muy complejo, pues al final vas a tocar muchas otras cosas, ¿no? Sea con el medicamento o la molécula que sea. Cada vez más se está viendo que el paradigma clásico no tiene mucha utilidad más allá del ámbito de la bacteriología, ¿no? Como decíamos antes, para tratar alguna infección, pues probablemente sea buena idea utilizar un antibiótico que solo ataque al bicho, al bichito, y que deje todo lo demás inalterado, ¿no? Pero aparte de esto, todos los medicamentos tienden a modular muchas dianas distintas y en el caso de los productos naturales todavía más, ¿no? Si algo los caracteriza es que son muy promiscuos, tocan muchas dianas a la vez. Y en el caso del cannabis, aislar algunos compuestos para que tengan un efecto más selectivo y no toquen tantas cosas, pues es bastante absurdo desde el punto de vista farmacológico, porque el CBD mismo tiene más de 60 dianas dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por mucho que aísles los compuestos, vas a tener todavía compuestos muy sucios, ¿no? Esta supuesta selectividad simplemente no existe, no es posible. Entonces, este discurso más clásico de que es necesario aislar compuestos para utilizar
Medicamentos más selectivos, pues desde un punto de vista científico es bastante discutible, pero como decías es parte del paradigma más clásico, ¿no? Y todavía se entiende que se diga esto, pero no tiene mucho fundamento. El nuevo paradigma que está intentando sustituir al paradigma clásico se llama el paradigma de la polifarmacología, y el cual defiende el uso de estos productos que son más sucios, ¿no? Porque realmente es más coherente con el funcionamiento normal de tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es un sistema muy complejo y funciona a través de tocar muchas redes y muchos sistemas distintos, ¿no? Y en este sentido es mucho más eficaz, mucho más seguro tratar las enfermedades desde un punto de vista más complejo, ¿no? Tocando muchas dianas distintas, se ha visto que es preferible a los fármacos que son muy selectivos, ¿no? Y bueno, Genís, ahora te voy a preguntar sobre una cosa que cuando empecé a aprender un poquito sobre el tema este del cannabis medicinal me llamó muchísimo la atención y la verdad es que estoy deseando de que me lo cuentes, pero antes, con tu permiso, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Los próximos días 7 y 8 de octubre tendrá lugar en la Fira de Cornellà, que de hecho es el mismo recinto donde se celebra la Spannabis, la primera CBD Hemp Business Fair, una feria internacional que contará con empresas dedicadas al cáñamo industrial y a los usos terapéuticos del cannabis, y con varios actos como conferencias, música, un showroom y una copa incluso de variedades de CBD. Así que si tanto eres usuario como empresario del sector y estás interesado, es una feria que no te puedes perder. Y recuerda, 7 y 8 de octubre, Fira de Cornellà, CBD Hemp Business Fair, no te lo pierdas. Y aquí estamos de vuelta con Genís Oña y como comentábamos antes te voy a preguntar sobre un tema que me llamó mucho la atención y es el hecho del sistema endocannabinoide. O sea, parece ser que el ser humano tiene como una vinculación bastante estrecha con esta planta, sin entrar a valorar otros temas más espirituales, por así decirlo. ¿Y qué es esto exactamente del sistema endocannabinoide? ¿Es verdad que también generamos cannabinoides nosotros de manera natural? Sí, es algo fascinante. Producimos cannabinoides y tenemos un sistema cannabinoide. Esto está más relacionado con nuestro vínculo, como decías, con el reino vegetal. Los cannabinoides, en su origen, se piensa que se producen en el reino vegetal para luchar contra algunas plagas, contra algunos insectos, ¿no? Porque eliminan o atenúan muchos sistemas de defensa de los patógenos, ¿no? Tanto del suelo como insectos y tal. Entonces, originalmente son productos que ayudan a la planta a sobrevivir, ¿no? Lo que se llama metabolitos secundarios. Y nosotros, de alguna manera, lo hemos heredado, como hemos heredado también otros sistemas y otras moléculas del reino vegetal, y en nosotros tienen un efecto totalmente distinto, ¿no? La idea un poco romántica de que los cannabinoides están ahí para colocarnos es un poco imprecisa. Lo más seguro es que no estén pensados para nosotros, estos cannabinoides, sino que, bueno, de alguna manera los adaptamos a nuestra evolución por X motivos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el sistema endocannabinoide que comentabas, que podríamos separarlo en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Como sabes, el central, básicamente, tenemos el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico pues son todos los nervios, ganglios y todo lo que hay más allá de estos órganos, ¿no? Y en el sistema nervioso periférico está muy relacionado el sistema endocannabinoide con el sistema inmunológico y con la regulación de algunas funciones básicas del organismo, ¿no? Como la temperatura corporal, como el sistema de defensas. El apetito, por ejemplo. Sí, el apetito también, sí. Exacto. Está involucrado en muchísimas funciones. Y en el sistema nervioso central es muy interesante también porque es el sistema regulatorio más importante que tenemos a nivel del sistema nervioso central. Por tanto, el sistema endocannabinoide no es nada marginal, nada que esté ahí por casualidad, que no esté cumpliendo muchas funciones, sino que cumple un rol central en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y en este caso regula la liberación de todos los neurotransmisores, ¿no? De serotonina, de dopamina, de noradrenalina, dependiendo de la situación o contexto, ¿no? Por tanto, no se habla mucho de esto, imagino también que por el tema moral y por el tema de la guerra contra las drogas y todo esto, pero realmente a nivel biológico y a nivel fisiológico cumple un rol absolutamente central.
No, es que es algo que está ahí, que existe, e ignorarlo en realidad no hace más que perjudicarnos, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, y bueno, ahora hemos visto que está habiendo un gran boom con todo lo que son productos de CBD, incluso flores, como veníamos comentando un poco. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Lo ves bien? ¿Crees que quizá algunas marcas puedan aprovecharse de hacer publicidad conforme venden CBD, pero que luego sea una cantidad ínfima que no influye? ¿O cómo lo ves? Sí, hay todo un debate sobre esto también, es muy interesante. Yo creo que es parte del mercado en el cual está inserto el CBD, que también haya productos y haya productores que no son del todo legítimos, ¿no? También, como hablábamos antes con el efecto séquito ya es de por sí un concepto bastante relacionado con el marketing, ¿no? Y el CBD también puede que, ahora mismo me parece que las marcas más famosas de cremas de manos y todo esto tienen productos de CBD. Ahora todo el mundo vende CBD, es increíble. Exacto, sí. Entonces, obviamente hay un tema de marketing, pero en la inmensa mayoría de estos productos no se conoce todavía la eficacia. Y has mencionado un tema muy importante que es el tema de la dosis. Muchos productos quizá no llegan a la dosis terapéutica y por mucho CBD que tengan, si no hay la dosis necesaria para producir un efecto, pues puede que los beneficios sean más bien pocos, ¿no? Pero bueno, como decíamos también antes, la regulación sobre esto espero que también requiera más controles de calidad y más requerimientos para poder decir que un producto es eficaz para una condición o para un síntoma, que no sea solo necesario poner un poco de CBD en tu producto y venderlo, ¿no? Claro, porque entiendo que esto al final puede llegar a perjudicar incluso la imagen de esta cannabinoide en el concreto, ¿no? Porque si alguien se compra una crema que tiene una dosis ínfima, la prueba y no le hace nada diferente, dirá, no, pues esto no sirve para nada, esto es un engaño, ¿no? Claro. Con lo cual es un perjuicio que ciertas marcas puedan utilizar el CBD de esta manera. Claro. Antes, cuando comentábamos el hecho de cómo acceder a CBD para pacientes que, bueno, CBD o cualquier cannabinoide para pacientes que tengan alguna patología, nos decías que a veces tienen que acudir a ciertos sectores que no garantizan del todo una calidad en el producto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que la regulación ayudará en este sentido a que todo lo que se vende sea de calidad? Sí, yo creo que sí. Obviamente, como ha pasado en otros estados de Estados Unidos, sobre todo, sigue habiendo un mercado informal alrededor del cannabis, pero tiene mucho menor peso. Y también hay que mencionar que en el mercado en general de productos naturales, tipo fitoterapéuticos y otras, bueno, productos de otras plantas, siempre ha existido este otro mercado alternativo, ¿no? Mediante el cual, bueno, pues quizá en la feria del pueblo de cada domingo, pues ahí puedes comprar tus bolsitas de tomillo y no hace falta ir al supermercado a comprar las infusiones, ¿no? Entonces hay un mercado muy dinámico y muy flexible en cuanto a productos naturales en general, ¿no? Y el cannabis no tiene por qué ser una excepción. Quizás se termine regulando el uso y puedas comprar cannabis en las farmacias, pero también puedas comprar en muchos otros sitios y de muchas otras variedades también, ¿no? Yo creo que es a medida que se va implementando estas medidas, a medida que se vaya implementando la ley, que esperemos que se implante, cómo se irán afinando también estos pequeños detalles, ¿no? Y bueno, después de hablar todo lo que estamos hablando, parece que la marihuana es una planta completamente útil para la gente, que no tiene ningún tipo de riesgo, que es 100% buena, pero esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿verdad, Genís? Por supuesto, sí. Como cualquier otra planta, no conviene caer en el equívoco, ¿no? Todo se puede utilizar de manera errónea y en el caso del cannabis, pese a que puede producir algunos beneficios que son muy importantes para algunas personas, también puede producir muchos perjuicios, ¿no? Todavía no está muy clara la asociación del cannabis con patologías que puede disparar o no, pero parece que obviamente el perfil de seguridad no es inocuo. Incluso en el caso del CBD, que se acostumbra a decir que no tiene efectos secundarios, ha empezado a aparecer evidencia que puede facilitar la aparición de neumonías, por ejemplo. Bueno, todo producto al final tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y el mercado farmacéutico se basa en la balanza de beneficio-riesgo, ¿no? Y en el caso del cannabis funciona igual. Si el beneficio va a ser mayor que el riesgo, utilízalo. Pero si tienes dudas, pues quizá hay otros productos. Hay que valorarlo. Claro, al final, aunque quizás un ejemplo un poco bruto, es un poco como la quimioterapia. Es decir, la quimioterapia te destroza por dentro, pero puede hacer que te cures de un cáncer. Exacto. Entonces, claro, es lo que tú dices, esa balanza, ¿no?
Entonces, la verdad, Genís, que ha sido todo un gusto tenerte aquí, poder conversar contigo y que nos hayas arrojado tantísima luz en un tema tan pantanoso como es el cannabis medicinal. Me La alegro. verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por convidarme. No, hombre, faltaría más. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y si tenéis cualquier tipo de duda u opinión, ya sabéis que nos lo podéis dejar en los comentarios. Buenos humos, familia. Nos vemos pronto.